empiezan a contarme datos tan dolorosos que realmente solo recordarlos son estremecedores. El saber que estas mamás tenían que llevar a sus hijas a las reuniones de Evo Morales porque así estaban obligadas, o de lo contrario, les quemaban su choza, les quemaban sus sembradíos. Y una mamá me decía, yo no me perdono, porque desde el día que llevé a mi hija, ella nunca más ha vuelto a ser normal, nunca más nos mira a los ojos, ya no nos habla. Entiendo que también el exministro de Justicia, Iván Lima, tiene ya conocimiento de estas víctimas. Y no pude llegar a tener un respaldo genuino para las víctimas, pero todo quedó en la nada. Me rechazaron el proceso y todos los procesos que presenté contra Evo Morales, por supuesto, porque la Anchipa siempre estuvo a la cabeza y la Anchipa no iba a permitir que ningún proceso contra Evo Morales siga su curso. Esto lo dije hace 4 años y hoy día el tiempo me da la razón. Doctora, ¿cuántos casos recibió usted? Porque habla usted en plural, tienen que ser más de 2. ¿Cuántas niñas, el testimonio de cuántas niñas recibió usted? En una sola comunidad, Amalia, teníamos 10 mamás. No estamos hablando además solamente de Evo Morales. Cuando él llegaba, no llegaba solo. Es un delito de lesa humanidad porque es un delito que no tiene reparación en el tiempo. Esas vidas ya están destruidas, esas vidas, ¿cómo podrías repararlas? Es algo muy doloroso escuchar este tipo de delitos y más doloroso saber que en nuestro país no existe justicia. Estamos entonces frente a un depredador. Esto es Cabildeo Digital. Ya está con nosotros la doctora Paola Barriga, conocidísima en el foro paceño, en el foro nacional. Como decía Amalia, ella presentó una denuncia sobre varios casos que apuntan a la pedofilia de Evo Morales, del expresidente del país. Bienvenida, Paola. ¿Qué tienes que decirnos recordando todas estas denuncias de estos casos que tú promoviste y en qué quedaron finalmente? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto, muchas gracias por hacer seguimiento a casos tan importantes de tanta relevancia nacional, tomando en cuenta de quién es el autor, ¿no? Lamentablemente, hace 4 años atrás, cuando yo denunciaba este tipo de hechos, Evo Morales todavía continuaba con poder, pero las víctimas sumaban y seguían. Lamentablemente, estas víctimas que llegan al bufet empiezan a contarme datos tan dolorosos que realmente solo recordarlos son estremecedores. El saber que estas mamás tenían que llevar a sus hijas a las reuniones de Evo Morales porque así estaban obligadas, o de lo contrario, les quemaban su choza, les quemaban sus sembradíos, las sacaban de la comunidad porque era todo un contubernio entre los dirigentes, entre quienes organizaban las reuniones, y ellas estaban obligadas a llevar a sus hijas entre 12 y 14 años a estas reuniones. Y una mamá me decía, yo no me perdono, porque desde el día que llevé a mi hija, ella nunca más ha vuelto a ser normal, nunca más nos mira a los ojos, ya no nos habla. En fin, o sea, una vivencia de cada una de ellas que era estremecedora. Ante este tipo de hechos es que hice las denuncias correspondientes, las denuncias públicas, pese a las amenazas que además sabíamos que venían, pero de alguna manera era levantar la voz de ellas que se sentían totalmente amenazadas, ultrajadas, violentadas y que de alguna manera tenían que decir su verdad. Gracias a Dios que esta verdad no solamente llegó a mis oídos, también llegó a oídos de otras autoridades. Entiendo que también el exministro de Justicia, Iván Lima, tiene ya conocimiento de estas víctimas. Y realmente es para mí un paso adelante porque de un inicio que al final trataron de generar de que esto era falso, de que era mentira, de que era político, hoy día tenemos otros resultados. Y estoy segura que estas víctimas
si bien estamos en un camino pedregoso y en un camino muy difícil de poder conseguir justicia, al menos su voz va a ser escuchada y en algún momento la justicia llegará a sus vidas, estoy segura. Pero en este momento solamente decirles que cuando yo quise aperturar estos procesos, lo hice obviamente con las iniciales que correspondía porque necesitábamos proteger la identidad de las víctimas, que eso además está en la ley. Pero lamentablemente el fiscal en ese momento me dijo, yo no puedo aceptar que no me des la identidad, que no me digas el lugar, necesitamos esa precisión. Y era casi imposible, entonces traté de hacer un acercamiento. Lamentablemente la que era defensora del pueblo no defendía a nadie y no pude llegar a tener un respaldo genuino para las víctimas, pero todo quedó en la nada. Me rechazaron el proceso y todos los procesos que presenté contra Evo Morales, por supuesto, porque la Anchipa siempre estuvo a la cabeza y la Anchipa no iba a permitir que ningún proceso contra Evo Morales siga su curso. Esto lo dije hace 4 años y hoy día el tiempo me da la razón. Tenemos una fiscal destituida a raíz de que justamente emite un mandamiento de aprehensión y estos hechos se demuestran ya a otro nivel, pero desde el nivel en que yo me encontraba he tenido que pues apelar siempre a ustedes que como prensa me han abierto las puertas y han escuchado mi voz y pues la indignación de la población siempre ha sido la misma al evidenciarse de este tipo de hechos y de que el innombrable estaba generando este tipo de delitos. Doctora, ¿cuántos casos recibió usted? Porque habla usted en plural, tienen que ser más de 2. ¿Cuántas niñas, el testimonio de cuántas niñas recibió usted? En una sola comunidad, Amalia, teníamos 10 mamás. 10. O sea, 10 víctimas. Es decir, que no estamos hablando solamente de un escenario. No estamos hablando además solamente de Evo Morales. Cuando él llegaba, no llegaba solo. Y tenía todo un entorno que también estaba metido en esto. En el caso de Catanas, que ustedes también me han seguido públicamente, he podido probar, porque los policías que fueron detenidos en Santa Cruz, que están ahora en Palmasola, ellos acogen un procedimiento abreviado y cuando se presentan ante el tribunal le dicen, nosotros no éramos que violábamos a las chicas, nosotros no las violábamos. Nosotros, nuestra única función era ir a cobrar a Nemesia Chacollo por los servicios de las chicas que prestaban este tipo de servicios en el palacio. Entonces, Nemesia Chacollo, el ex presidente también de la Cámara de Senadores, que en ese momento no recuerdo su nombre, también han mencionado con nombres y apellidos a estas autoridades. Es decir, tengo tanta precisión de lo que les estoy hablando hoy día que el tiempo me va a dar la razón y voy a, en algún momento, llegar a que se haga justicia, porque no se puede hacer tanto daño. Estamos hablando de que la CIDH ya en su momento ha establecido de que un delito de violación es un delito de lesa humanidad, porque es un delito que no tiene reparación en el tiempo. Esas vidas ya están destruidas, esas vidas, ¿cómo podrías repararlas? Es algo muy doloroso escuchar este tipo de delitos y más doloroso saber que en nuestro país no existe justicia. Estamos entonces frente a un depredador. No es un caso, ya un caso es grave, pero lo que usted dice es que es masivo. Y yo quiero cerrar recordando que a propósito de esta niñita Noemí, que era la conviviente de Evo Morales en Buenos Aires, hay una foto junto con el presidente Arce Catacora, que entonces era el ministro de Hacienda, ¿no? El ministro de Economía. Eran hechos públicos y, como usted dice, bajo la protección de toda la cúpula estatal. Así es. Así es, ellos tenían pleno conocimiento de lo que ocurría, eran ministros de Estado, era seguridad. Dígame, Amalia, si uno de ellos ha logrado decir algo, ha denunciado en algún momento algo, no hemos escuchado nunca a una autoridad. Bueno, preferible
era renunciar a tu cargo y dar un paso al costado, pero no ser parte de semejantes delitos. Horroroso. Doctora, muchas gracias por su testimonio. Le mando un abrazo cordial y estaremos pendientes porque estos casos van a reabrirse sin duda. Muchas gracias, Amalia. Gracias por el espacio, por su tiempo. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Adiós, adiós, Paola. Bueno, la denuncia es estremecedora, Cacho. Si en una sola comunidad hay 10 violaciones, son 18 años, ¿no?, de gobierno. Yo creo que al margen de las consideraciones políticas, de esto no se va a librar Evo Morales. Tarde o temprano, como dicen, la justicia tarda pero llega. Sí, Amalia, yo me imagino el dolor, la pesadilla que ha supuesto para esas familias. Nosotros que tenemos hijas, solamente podríamos comprender el dolor que han sufrido, pero además estos chantajes con ya gente del entorno, la seguridad presidencial. No, esto es una barbarie. No, esto realmente ojalá se esclarezca, porque no puede repetirse esto, Amalia. O sea, hacer esto desde el poder, ¿no? O sea, has llegado ahí para servir a la gente, no para desplegar pues tus bajos instintos, estas cosas que tienes en la cabeza. No es para eso. Ojalá la cosa se aclare al margen de la pelea política que tienen. Ojalá realmente esto quede totalmente esclarecido, Amalia. De momento es presunto, hasta que un juez diga lo contrario. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.